Yo lo que creo que este es un proceso distinto al de Macri, por ejemplo, donde lo que hay es un quiebre en el sistema político, un quiebre en la sociedad. Hay una catarsis social. 4 veces lo votaron a Milei. Totalmente. 4. No es que el hombre él tomó por asalto el Estado. 4 veces lo votaron. Y el peronismo quiere detener la catarsis. Y si algo demuestran los manuales de psicología es que las catarsis hay que dejarlas. No hay que obturarlas. Y esto para mí convive con una idea que es que yo creo que con esta economía, puede ser contraintuitivo decirlo, Milei pierde las elecciones en 2 años. Entonces, voy a decir, pero como si no hay nada del otro lado. Claro, tiraste una bomba y seguiste de largo. Pero pará, ¿con quién? Hagamos ahí un punto porque me parece Sí. súper interesante y comparto el diagnóstico que estás haciendo. Vos decís, hay un proceso de no hay nada, pero hay una destrucción creativa. Digo, Habermas nos viene acá al caso y lo traemos a la mesa. Y yo digo, la impresión que a mí me genera, que la comparto, que hay una destrucción, por ahora parecería optimista, es decir, hay una destrucción creativa. Para eso la destrucción, Por decimos. eso, por ahora lo ves. Ahora, yo creo que la posibilidad, porque vos y yo y todos los que estamos en esto, y estamos escuchando que hay gente moviéndose, tratando de juntar piezas, tirar punta, armar algo, por lo menos bajar desconfianza, hacerse amigos. Y si no son amigos, por lo menos no ser enemigos. Digo, eso lo estamos viendo. ¿Crees que esta destrucción creativa, si es que empieza a ser creativa, le da margen para llegar? Digo, a mí, si vos me preguntás a mí, yo digo, y la verdad que uno piensa, 1 año y 8 meses es un montón. Al ritmo al que van las cosas en este país y en el mundo. Y además estamos en el 3er año, que es un año clave para todas las presidencias, que va a ser muy importante. A ver, vuelvo al punto de la economía y a cómo yo creo, y no es obviamente no es una idea mía, creo que es bastante compartida, que últimamente en los países latinoamericanos, alguno tal vez me podrá llegar a dar una excepción, lo ordena la oferta y no la demanda, la cuestión electoral. Entonces... Contra lo que decía Marcos Peña. ¿Marcos decía que lo ordenaba la demanda? Sí, Mira. totalmente. Él planteaba que ellos llegaron porque ordenó la política la demanda. Bueno, por ahí, por ahí por eso. con Macri fue... Pero es probable. Claro. Yo creo que hoy, desde la oposición, solo es posible ordenarla desde la oferta. Para mí Milei Yo fue lo- demanda igual, ¿eh? No fue oferta. Para mí hubo una demanda y Milei la supo canalizar, pero bueno, por ahí no, nos desviamos de la conversación. No, pero parece interesante eso, porque yo lo que creo es que cualquiera que llegaba a competir contra el Frente de Todos ganaba. Ahí es donde, tío, le ordenó la oferta. Claro. Es decir, no hay una demanda... Pues hay una mixtura, porque sí había una demanda en esto de la catarsis social de la que hablábamos antes, pero de repente es completamente contrafáctico, ¿no? Pero tal vez si el PRO no hubiera tenido su propio proceso de destrucción no creativa, ¿no? De solamente destrucción, y llegaba al balotaje, yo creo que Larreta o Bullrich también le ganaban un balotaje a Sergio Massa, al Frente de Todos, a cualquiera hubiera sido el Creo que estamos candidato. de acuerdo Todo en indica eso. que sí. Todo indica así, es contraintuitivo. Creo que en el caso a eso voy, digo, creo que a Massa, después de que Alberto Fernández, cualquiera que se le ponía adelante le iba a ganar. Creo que no cualquiera, pero hubo una memoria emotiva que le gana al gobierno de Macri, que fue la que se destruye con el Frente de Todos, que es la memoria del vivir bien, si querés, por fuera de los mandatos macroeconómicos, o no vivir tan mal. Y en el caso ahora de Milei, había una demanda que Milei yo creo que la está cumpliendo muy bien, que tenía que ver con la cuestión inflacionaria y tenía que ver con la cuestión, una cuestión de alguna manera cultural en varios aspectos, pero que eso tiene un límite que es tu metro cuadrado. En ese metro cuadrado, hoy con un Milei midiendo 45 puntos, hoy con un Milei llegando a medir 55 en el interior, es decir, Milei mide hoy mucho mejor en el interior que en el AMBA. En el interior, de hecho, en el interior me refiero a todo lo que no es el área metropolitana de Buenos Aires. Totalmente. Computo a mi ciudad, Bahía Blanca, y de ahí el eje es arbitrario porque nací ahí. Es donde pero, digo, siempre le va bien a Milei, donde le fue bien de entrada. Por ejemplo, en Formosa, que es mi provincia, la verdad es que le fue súper... No es que le ganó Infran, que es muy difícil, pero hizo una muy buena competencia. Bueno, hoy sigue siendo así, no sé en cada uno de los lugares, pero sí en términos generales. Sí, de hecho, a ver, caso recién acabo de hablar, un poco hablando de lo que mencionábamos recién, de cómo votaron, tratando de entender qué había pasado con los cordobeses, ¿no? Y entonces lo que me dicen es, situación muy complicada que hoy tiene Yarlora, porque
necesita hacer caminar y que funcionen lo propio, donde tienen territorio, porque la penetración de la Libertad Avanza en esa provincia, que es por esencia antikirchnerista, y que cualquier desvío que sea no libremercadista es motivo de acusación de kirchnerismo, le empieza a pesar, y por eso juega un juego de no me muestro mucho, me refugio en el territorio y trato de amurallar lo que tengo. Bueno, pero esa es la discusión eterna de los gobernadores que alambran sus provincias, que se ha dicho hasta el hartazgo, o las amurallan si querés, y por eso no entra nadie, pero ellos tampoco pueden salir, y entonces ninguno se proyecta nacionalmente. Eso te genera un proceso de provincialización, ¿no? Casi estadual en la Argentina, donde vos ves casi en su enorme mayoría partidos provinciales que ganan o que se comportan como provinciales, y que después entra la protesta, y ahí es donde yo creo que el peronismo entra en una situación extremadamente compleja, que es, vos tenés diputados y diputadas hoy, cuando uno mira el Congreso, la enorme mayoría están subcapacitados para desarrollar la tarea que desarrollan, pero a la vez hay un mandato en la oposición, si querés, moral, ético, llámale como quieras, que es, nosotros somos previsibles, ¿no? En este caso concretamente el kirchnerismo y la izquierda. Sabemos qué votamos, sabemos qué no votamos. Y después hay un espacio que está en general señalado por esos espacios del punto de vista, porque yo creo que es más moral y más ético que político, porque cuando uno mira la propuesta alternativa a esta reforma laboral es una desgracia también, es impracticable. La de Kelly Olmos. La de, no sé quién la escribió, no la vi, pero vi el tema de... Sí, bueno, la presentó Kelly Olmos. está como escindida, es como una propuesta general sin contexto. Sin los contextos locales. Es un texto sin contexto. Exacto. Entonces, vos decís, bueno, pero como mandato moral es un espacio político coherente, que se opone a lo que en general se opone y aprueba lo que en general aprueba. Y señala como una cuestión transaccional los comportamientos, en este caso, de los gobernadores. Y la verdad es que, así como, viste, yo siempre planteo lo mismo, que es el ejercicio que hace Martín Gurri en La Rebelión del Público, cuando cuenta la detención de un bloguero en Irán, ¿no? Y el tipo dice, hace Martín Gurri, un ex analista de la CIA, de comportamiento social, que es un muy buen libro, La Rebelión del Público, ya tiene unos años, que Gurri dice, como que hace 2 páginas de disclaimer, de decir, no es que yo quiera justificar a los ayatolá de Irán, sino que, entiéndanme, mi trabajo es analizar, y por eso me tengo que poner en el lugar de por qué ellos detuvieron a un bloguero y le dieron 19 años de cárcel. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Tal vez una persona sobre la cual vos no tenés el mejor concepto puede tener razón, ¿no? Puede tener un punto de análisis. Y a veces uno mira y dice, che, hay un comportamiento que no puede ser siempre igual, que es siempre de oponerte o siempre de aceptar, porque eso no te pasa ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con nadie. Entonces, ¿cómo te va a pasar con un espacio político con propuesta? Que vos o no reconozcas nada o reconozcas todo. Y después está el señalamiento transaccional, que uno le puede parecer a veces amateur, pero también existe. Es decir, ¿qué expectativa puede tener un votante, olvidémonos de la política, un votante que ve con malos ojos al gobierno de Milei, con algunos gobernadores que, producto de su especulación lógica, pero chiquita, tienen que erigirse como alternativa en 2 años? Entonces, ahí hay una cuestión de sistema que Milei lo está explotando muy bien, no es el único, que ahí es donde veo la complejidad para dentro de 2 años, y puede parecer contradictorio con esto que te decía, que Milei con esta economía creo que pierde las elecciones, porque vuelvo al punto, me parece que lo va a ordenar la oferta y no la demanda. Pasó estos días una cosa que a mí me resulta interesante para que analizarla, que es esta extraña coalición entre libertarios y trotskistas. Los malos son los empresarios. Que atrás de esto hay algo que me parece que en el fondo puede llegar a tener hasta un impacto raro para lo que pretende Milei de batalla cultural. ¿Puedo meter ahí lo de Pablo Roca? Porque los malos son los empresarios. Vení, Eso, ¿ibas a eso? Ahí voy. Ahí está. Para mí hay un tema que puede llegar a ser muy interesante para la batalla cultural. Uno de los lemas que tienen los libremercadistas, los defensores del capitalismo, es que uno de los problemas que tiene la Argentina es que no tolera a los exitosos, a los millonarios, a los ricos, que los considera los malos, que los considera avariciosos, que los considera que se aprovechan de debilidades, que se aprovechan de situaciones de posiciones de poder,
Y este ha sido uno de los grandes discursos, ¿no? Es decir, la Argentina tiene esta cosa de la envidia, el celo, el no reconocer a los exitosos. Una vez, perdón la interrupción, Federico Braun dijo en una entrevista en Revista Crisis, a todo el que tiene plata en este país lo ataca la zurda. Bueno, Era esa lógica. y en esta convergencia extraña entre contramadanes en principio, pero que lo empezó Milei con Paolo Roca, convergen trotskistas y libertarios. Y pues decir, bueno, para los trotskistas es bárbaro, porque en definitiva los empresarios son los que son prebendarios, son los que se aprovechan de su posición de poder, son los que estrangulan al Estado, son los que esquilman a los trabajadores. Está muy bien. Ahora, que te lo diga el defensor del capitalismo a ultranza, que alguna vez hasta dijo que son buenos los monopolios, decís, che, esto es un tema, ¿no? Porque, digo, ¿a dónde vas cuando hay gente que empieza a ver, che, y no será de verdad? Y lo traigo a colación de esto que vos decís, de los loops y las reacciones. Porque, digo, ¿dónde te deja esto, tener este lugar con un gobierno que dice, los empresarios argentinos, los principales, los más exitosos, los tipos que han desarrollado empresas a lo largo del tiempo, que han invertido y puesto guita en la Argentina, no, estos son unos truchos, son empresarios, son prebendarios. ¿De dónde te lleva esto? Pero ahí sumo que también se bancó a Paolo Roca desde un sector, ¿no? Porque era pobre Paolo Roca luchando contra las empresas de la India y de China. Totalmente. Que hacen dumping y bla, bla, bla. Exactamente. En términos de discurso, permitime el francés, a mí me parece que a nadie le importa un carajo y que va a seguir así. ¿Qué te quiero decir? Milei dice una frase que para mí es excelente, es muy buena como conceptualmente, si fuera cierta, dice, yo soy pro mercado, no soy pro empresa. Totalmente. Está bien, filosóficamente es interesante, si eso es, pero después te dice, estoy a favor de los monopolios. Exactamente. Bueno, toda esa contradicción, ¿qué impacto genera en la opinión pública? Ninguno, cero. Y es completamente irrelevante, completamente en los márgenes. ¿Dónde es? Voy a esto. Dale. Porque me parece que sí hay una posibilidad de un campo fértil de penetración de ese tipo de cosas. Cuando empezás a tener hechos concretos que afectan a gente que tiene nombre, apellido, cara. Bueno, a eso iba. Ahí está. Que es, una cosa es pelearte con un concepto. Exactamente. Y otra cosa es pelearte con un señor que se llama Paolo Roca. Y que tiene miles de empleados. Que tiene miles de empleados, pero que además tiene un nivel de capilaridad en el sistema político en su conjunto, que siendo un mercado tan chico el argentino, yo no me imagino a Techín teniendo ganas de ir abiertamente, y de hecho ya lo ha demostrado, a la guerra con el gobierno. Claramente no. Pero estamos hablando de... ¿viste? Se fetichizan los nombres y a veces uno los repite tanto que pierde noción. Estamos hablando de una mega compañía. Estamos hablando de a nivel de exportación de Arcor, de otra compañía. Estoy pensando en AEA, ¿no? Otra mega compañía recontra creativa e instalada en mercados internacionales. Estamos hablando de Clarín. Estamos hablando de actores que no es pelearte con, viste, 3, 4 periodistas. Estamos hablando de gente que, repito, en una institucionalidad frágil como la Argentina, en un mercado chico como el argentino, pueden generar momentos bruscos. Entonces, yo insisto con algo que lo discutí en su momento con el expresidente Alberto Fernández, que yo decía, a mí me fascina la praxis de Milei, ¿no? En su primer año. Y él me decía, te fascinás con poco. Yo lo sigo diciendo hoy. Un tipo que se levanta y dice, me voy a poner de frente con Paolo Roca, con un argumento, que además es un argumento incómodo para discutir para el liberalismo, para quienes presuntamente querrían apoyarlo a Paolo Roca, que es, che, competí. Después, yo creo que estoy más de acuerdo con la posición de la compañía que con la posición del presidente por una cuestión de desarrollo nacional. Entonces, pero ahí entra la discusión sobre, ¿estás dispuesto a pagar más caro A para mantener de pie B? Bueno, discusiones. Creo que una cosa son los caños sin costura de Techín, otra cosa es la industria textil y otra cosa es la gastronomía. No sé. Ahora, volviendo al punto, hay una toma de riesgo ahí que para mí se sostiene solamente si la economía da respuesta. Ese punto. Si la economía ahí no da respuesta, te genera una espiral negativa que esto capaz que está de 45 puntos de aprobación en 20. Ese es el punto. Y ahí, creo que lo tenemos por ahí, Tommy Fer, a ver si lo ponemos. Yo lo tengo acá, así que podemos meterlo. Tweet de hace 1 hora y cuarto de Victoria Villarruel,
que me parece muy interesante porque No vi. lo que suena es algo está pasando, olfatea que hay un clima que me da lugar, y el tuit, a propósito de lo que hablábamos antes, de que, acá lo tenemos, de que la Corte Suprema le puso un límite a Trump con los aranceles que había impuesto a infinidad de países y que le hizo además ganar mucha plata al gobierno de Estados Unidos, que venía con una economía endeble, y eso le permitió cerrar un año mucho mejor que el que podía haber cerrado por la vía normal. Ahora se le dio de vuelta esa corte que él parecía controlada, que hasta acá le había bancado casi todo, que había vaciado tribunales, digo, una cosa 3 muy... tipos nombrados por Trump. Le votaron en contra, Claro, 6-3. de 9, 3 nombrados por Trump y 6 conservadores. 6-3 el voto. Le votaron en contra y dijeron, che, vos no podés hacer esto, no podés hacer esto de meter aranceles. Victoria Villarruel de alguna manera banca a Trump en contra de la corte, estas cosas curiosas. Aparecieron de vuelta los resguardos republicanos, los frenos y contrapesos que tienen las democracias y las democracias liberales, y le dijeron a Trump, no, así no, y esto abrió, como decíamos antes, un flor de quilombo. Pero lo interesante es lo que dice Victoria Villarruel. ¿Querés que te lea un pedacito? Y leílo, Juli, porque es muy interesante. La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Más directo imposible. Sin industria se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí primero está Argentina. Y ahí sigue, bueno. Sí, pero lo más importante... ¿Sigo? Y el que viene es directo, porque tiene que ver en contra del discurso que hizo en Davos Milei, donde estuvo en contra de lo que había dicho Trump, por un lado, en contra de lo que estuvo diciendo todo el tiempo desde que llega, y en contra de lo que reafirmó el presidente y sus ministros principales en el conflicto tanto con Techín como con Madanes y Fate, con lo cual mete ahí una baza muy directa en lo que está pasando hoy en la Argentina. La leo. La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No podemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo. Uf. O sea, si algo se metió en el contexto internacional para traerlo a la pelea interna. Supongo que interpreta que algo hay de plafón para poder instalar esto. Por lo pronto el conflicto está instalado, por lo pronto marcó estos primeros 15 días del año en gran medida. La ley laboral tuvo una especie de paréntesis, pero no termina de cerrarlo, sino todo lo contrario, lo reaviva, lo reinstala, vuelve. Con lo cual, digo, empezamos a ver que hay novedades que hasta acá no habíamos visto. No en el caso del enfrentamiento. No en el caso del enfrentamiento, claro. sino... Sí. El enfrentamiento atravesado por apertura. Sí, correcto. A ver, a mí me pasan dos cosas con esto. Uno, hay cuestiones de orden meramente evocativas. Es decir, yo creo que no hay nada detrás de la mayoría de los discursos que escuchamos. No hay un proyecto de país detrás de Villarruel. Definitivamente no. Es ella con ideas. No es una persona, lo digo, esto dicho por su propio entorno, con pocas herramientas, además, a la hora de la construcción y a la hora de el análisis y la implementación eventual de política pública. Después pasa otra cuestión que es un país que perdió, no digo los matices en términos de esa cosa medio sibarita del diálogo y el consenso, me refiero a los matices a la hora del análisis, ¿no? Entonces te dicen aranceles o aumento de tarifas o el aumento de la inflación. Vamos al caso de inflación. Yo me acuerdo de discusiones con amigos queridos que trabajaban en el gobierno anterior y me dicen, pero Estados Unidos no está subiendo eso en la Argentina. Estados Unidos también tiene inflación. Argentina tenía 211 puntos de inflación, Estados Unidos tenía 8. La idea de que los números dejaron de importar, donde, por ejemplo, vamos a otro caso, suponete, ¿no? Los aranceles de Trump. Que yo creo que Trump usa más los aranceles como una cuestión geopolítica que como una cuestión económica. O las dos, pero más la primera que la segunda. Pero supongamos que lo planteamos como una cuestión económica. Y entonces hay peronistas en Argentina que dicen, ¿ves?
Claro, pero una cosa es vos ponerle a un producto determinado un arancel del 10 o 15% y otra cosa es que toda tu economía tenga un piso del 35% de costos. Entonces, a la hora de analizar las medidas económicas o hacer un análisis económico de cada nación, es muy importante entender otra cosa, el déficit fiscal. Me acuerdo que un economista cercano a Cristina decía, Brasil también tiene déficit. Yo digo, sí, pero tenía una tasa de referencia altísima que te permitía cómo financiarlo, no tenía una tasa real negativa. Entonces, todas cuestiones como si fueran análisis sueltos de cosas. Y tenía reserva. Y tenía Simplificaciones. 300.000 millones de dólares de reserva. Claro, no, simplificaciones. Simplificaciones permanentes y persistentes que si vos me decís, che, yo esta frase la veo siempre, es horrible, por suerte no compite con la de mi amigo Manuel Agis, pero hay alguna que es para consumir y hay otra que es para vender. Cuando los dirigentes empiezan a consumir la que es para vender, entran en un quilombo bárbaro porque no saben al final, cuando les toca implementar, de qué están hablando. Entonces, ¿quién decía, no? Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Exactamente. Bueno, yo no veo más margen para que la política analice, ¿no? y haga diagnósticos, sobrediagnosticado. Fíjate lo que pasó durante, o qué hace Milei y el peronismo con sus llegadas. Milei viene y te dice, acá hay una maraña de regulaciones que hay que romperlas para que el país crezca. Es una narrativa que tiene una base real, que es la cantidad de maraña burocrática de regulaciones, de vetos cruzados de intereses. Hay una cuestión narrativa muy, muy potente y hay una cuestión de orden de futuro. Cuando yo haga A, va a pasar B. ¿Con qué compite eso? Bueno, contra el resultado de la economía y contra la paciencia de la gente. Sí, agregale un punto a eso que él dice también, porque toda maraña legislativa lo que protege es corrupción. Y lo hemos visto que toda esa cantidad de andamiaje, de regulaciones que muchas veces hasta son contradictorias, y sí, terminaba siendo el gran paraguas de la corrupción. Exactamente, o sea, además de ser verosímil, en buena parte es cierto. Exactamente. Bueno, ¿qué le había pasado? Por eso insisto con la idea de destrucción creativa en el peronismo. O sea, no hay ningún tipo de sex appeal en un peronista que proponga algo ni remotamente parecido a lo que propuso el último candidato peronista. Y no porque sea Alberto Fernández. El último candidato peronista ganador, me refiero. Digo, la campaña de Massa, la campaña de Alberto, la campaña de Scioli, la que quieras. ¿Por qué? Porque lo que hubo durante muchos años fue una cantidad de vetos cruzados que eran vetos solamente de orden personales y políticos. Por ejemplo, no puedo modificar tal convenio porque el compañero X nos sostiene a nosotros, ni siquiera te hablo de plata, nos sostiene políticamente la estructura en el territorio Y. Está bien, pero entonces eso transformó a la Argentina, incluyo al gobierno de Macri en esto, en que cualquier dispositivo de poder te definía una política pública. Y cuando digo dispositivo de poder me refiero compañías, poder judicial y sindicatos. Acá siempre se ha hablado desde el peronismo, y yo coincido, que no se quiere que la sociedad rural maneje la política agropecuaria, ¿no? Como una idea, como un etos. Yo digo, estoy de acuerdo. Tampoco quiero que el sindicalismo docente maneje la política educativa. Todo lo que decís me hace preguntarte algo, Iván, que es cómo te llevas con la idea de que desde un lugar te dicen cuca, desde otro lugar te dicen mileísta. Me llevo bárbaro. Porque acá en el chat es el debate. Hay algunos que te dicen una cosa, otros que te dicen otra. No, mira, lo digo con muchísimo respeto a las audiencias en general, porque uno vive de eso. Pero yo creo que la herramienta nuestra es, la tarea nuestra es dar herramientas para entender o morir en el intento, digamos. Yo siempre planteo lo mismo, que es, tal vez no está de moda eso, tal vez lo que hacemos, digo, los abrazo a ustedes con la intención del afecto, no de contaminarlos, no de intoxicarlos, pero uno no sabría hacer otra cosa. Entonces, a mí honestamente dejó hace bastante tiempo de importarme eso, sinceramente. No quiero ni que suene remotamente descortés, lo digo como un tema identitario. No es lo mismo, obviamente, si eso me lo plantea alguien que conozco y que pone alguna duda sobre las motivaciones y tal, eso lo puedo conversar. Pero después lo otro, vuelvo a esto, lo digo en términos de marca país. Mientras un proyecto político no le permita creer al otro que puede vivir feliz y cómodo
y no sentirse perseguido en alguna de sus variantes, si gobierna el otro, no tiene solución. Y entonces vos tenés un país que hace, ¿qué serían? 14 años, que tiene el mismo PBI, que no crece, que... Estás como fuera de época, porque ahora lo que vende son los extremos. Sí, en algún momento creo que yo no lo viví, pero se usaban los Oxford y después se dejaron de usar. No sé, a mí me pasó esto de que nació mi hijo y además de que crecí, ¿no? Se hicieron match las dos cosas que fui creciendo. Yo comparto plenamente la idea de que hay una situación económica muy compleja en Argentina hoy. Lo que no comparto es creer que los problemas se iniciaron producto de la administración de Milei, lo cual me parece además una obviedad siquiera esbozarlo. Y me parece muy problemático para la construcción de un proyecto nacional, cualquiera sea el espacio político que lo haga, no identificar que este gobierno ha tenido éxitos y no identificar que este gobierno ha tenido muchísimos problemas. Lo cual lo digo y me da hasta casi vergüenza plantearlo, porque decís, bueno, sí, lógico, como casi todos los gobiernos. Pero uno de los grandes problemas, y ahora yo creo que los medios están secuestrados por sus audiencias, por eso uno termina, como en este caso, como el caso nuestro, termina haciendo cosas propias, que es, yo lo hablo con gente muy conocida y con mucha reputación en medios audiovisuales, en televisión o en radio, que le digo, che, vete, te sentás así y es Julio María Sanguinetti, ¿no? Es Ricardo Lagos. Y lo ves en televisión y es un personaje de Black Mirror. Sí, pero, ¿qué pasa? El cambio. Y te dice, y te lo sostiene No, y está bien. Te dicen, ¿qué crees? Es un negocio. Perfecto, es un negocio, listo. No tiene nada que ver el negocio con la idea de aportar, me parece a mí, a la civilización del debate público. Pero ahí es donde yo digo, por ejemplo, y lo digo con muchísima tranquilidad, que para mí el mejor político más formado de nuestra generación, de mi generación, es Nicolás Mazzot. ¿Por qué lo planteo? Porque es alguien que ha pagado todos los costos posibles en términos de acusaciones cruzadas. Y a mí eso me parece noble. Es decir, cuando vos mirás el comportamiento de los diputados de otros espacios, del resto de los espacios, que yo creo que por eso tienen éxito. Estoy diseccionando lo que corresponde de lo que es exitoso. Está claro que son dos cosas que van, a mi juicio, van por separado. Son, que están casi enfrentadas hoy. Por eso, lo que hoy tiene... Ayer vimos un espectáculo en la Cámara de Diputados. Que ¿cómo la gente no se va a alejar de la política? Puede ser la mitad de las cosas que hicieron algunos diputados ayer, pero no es que no te echan de tu trabajo, no te contratan nunca más en ningún trabajo. Y eso, el sistema político está completamente alejado de esa conversación. Es casi, mira lo que te digo, hablo del sistema en su conjunto para no hacer leña de ningún árbol caído o no caído. Ya hay hasta un tema cognitivo en términos de representación política e identificación de lo que está pasando. Que es, hay un montón de gente que no comprende, yo no estoy diciendo que yo sí, pero yo no represento, yo no voy a elecciones. No tengo que representar a nadie más que a la gente que me ve, que le gusta y hace, y me pone, no le gusta y me saca o me deja de leer o me deja de escuchar. Y eso, a mí es lo que más preocupación me genera, porque por primera vez, por lo menos como sujeto económicamente activo, no veo alguien, pues acá ya se trata de personas, o sea, yo creo, si te lo digo rápido, el problema no son las ideas liberales, son los intérpretes. El problema no son las ideas peronistas, son los intérpretes. Que hay una confusión porque Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina. Entonces, un keynesiano, no lo digo por Kicillof que está fetichizado, digo, un keynesiano en Argentina es alguien que cree que hay que proteger todos los sectores de manera indiscriminada por más que eso impacte en los precios de los consumidores. Bueno, no. Un liberal en Argentina cree que el Estado tiene que retirarse de cualquier... Estoy diciendo los que llevan ese discurso al extremo, ¿no? Que son los que hoy tienen más pregnancia. Retirarse de cualquier cuestión social. Bueno, no, tampoco. Por eso yo había estado esperanzado cuando se puso de moda la frase de Willy Brandt, el canciller alemán, de tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.